Doctor Freddy, buenos días. Sí, doctora, ¿cómo está? Buenos días. Bien, doctor, vamos a dar inicio. Bueno, buenos días con todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva sesión en la Diplomatura Superior en Derecho Penal, organizado por el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco y el Club de la Abogacía. Nos complace continuar con este importante espacio de formación, actualización y especialización académica, de ya la participación y el compromiso de todos ustedes. En esta ocasión nos complace contar con la distinguida participación del doctor Freddy Valenzuela Lizarbe, reconocido abogado especialista en Derecho Penal y Procesal Penal, quien tendrá a su cargo el desarrollo del tema colaboración eficaz en el proceso penal. Doctor Freddy, es un verdadero gusto contar con su participación en esta jornada académica, agradeciendo desde ya su disposición y, y experiencia y poder compartir todo ello con todos los participantes. Puede dar inicio a su exposición. Doctora, muchas gracias por la gentil presentación. Quiero iniciar la charla agradeciendo al Ilustre Colegio de Abogados de Cusco por, por permitirme participar de este tan importante evento con reconocidos colegas. Asimismo, quiero expresar mi agradecimiento porque ha sido el nexo a través del cual se me hizo llegar la invitación al doctor Dalmiro Huachaca, que justamente me permite pues estar presente en esta sesión y también, por supuesto, al decano del Colegio de Abogados del Cusco. Sin más, voy a empezar con la charla que, como se ha indicado, tiene como título la colaboración eficaz en el proceso penal. Voy a, por supuesto, compartir mi pantalla para que puedan apreciar la presentación que he trabajado con ocasión de esta conferencia. Bien, entonces, conforme iba comentando, el tema de la colaboración eficaz, a pesar de que ya se ha abordado en múltiples oportunidades por profesores como el profesor César San Martín Castro, el profesor Arsenio Oreguardia y muchos otros en territorio nacional, lo cierto es que aún hay aspectos que merecen discutirse, que merecen analizarse para que este mecanismo tan importante pueda ser utilizado de manera legítima y, desde luego, no pueda hacer distorsionada su aplicación. Desde esa perspectiva, en esta conferencia lo que voy a abordar es la utilidad, los riesgos y las garantías que dentro de un proceso penal contemporáneo debe necesariamente observar la colaboración eficaz. La tesis que sostengo y que voy a defender en esta ponencia es muy sencilla, estimados doctores y doctoras. La colaboración eficaz es necesaria. No se puede negar la trascendencia, la relevancia, la utilidad de este mecanismo, pero debe ser usado con límites y que necesariamente se requiere un control judicial activo y que impida, por supuesto, que se utilicen mecanismos coactivos de presión o incluso de extorsión para lograr la colaboración eficaz. En consecuencia, hay una premisa esencial a partir de la cual debemos partir cuando realizamos el análisis de este mecanismo. ¿Por qué es importante reconocer que existe una tensión constante e inevitable de la colaboración eficaz con las garantías del proceso penal? Y aquí debemos contraponer qué gana el Estado con la colaboración eficaz y qué no puede perder y qué no debe permitirse perder. Por un lado, el Estado con la colaboración eficaz
necesariamente debe ganar información interna de grupos organizados para que a partir de ahí pueda obtener los elementos de convicción necesarios para imputarle y demostrar la responsabilidad de los partícipes, de los autores y partícipes en el hecho delictivo. Esta información debe ser oportuna y corroborable, desde luego, a fin de desarticular estructuras complejas. ¿Qué no puede perder en esta lógica de la obtención de información a partir de la delación premiada? No puede perder bajo ninguna circunstancia que estamos en un contexto de un proceso penal constitucionalizado. De tal manera que debe garantizar defensa, contradicción, presunción de inocencia y un control adecuado por parte del órgano jurisdiccional. No es posible, desde luego, que pueda admitirse la existencia de la colaboración eficaz y a su vez reconocer que eso implica la vulneración de derechos fundamentales. De tal manera que debe buscarse, debe procurarse que haya un equilibrio entre la persecución penal eficiente y el respeto de los derechos fundamentales dentro de un contexto de proceso penal constitucionalizado. Y esto se puede resumir de la siguiente manera: eficacias y garantías es igual a riesgo de error, es igual a injusticia, y garantía sin eficacia es igual a impunidad. Es decir, si solamente nos centramos en las garantías y olvidamos la eficacia, la eficiencia en la persecución penal del delito, corremos serios riesgos de que se generen impunidad. Habiendo hecho referencia a esta parte inicial de lo que va a comprender esta charla, he buscado estructurar en el tiempo que se me ha otorgado la ponencia en los siguientes puntos. En primer término, hablar del fundamento y la evolución de la delación premiada, luego dar cuenta del debate doctrinal que existe sobre su legitimidad, sobre su necesidad para la persecución penal del delito. También hacer notar, por supuesto, cuáles son los riesgos estructurales que trae consigo este mecanismo. Luego discutir si todavía podemos hablar del derecho a la no autoincriminación en un contexto de delación premiada. Luego hacer referencia de manera muy puntual a las modificaciones que ha sufrido la colaboración eficaz con la ley 31.990 y que ha sido además esta ley catalogada como una ley pro crimen, ¿no? Y analizar si en efecto es una ley pro crimen, y finalmente concluir con estándares operativos que voy a poner a su consideración para darle legitimidad a este mecanismo. En definitiva, el mensaje que debe quedar manifiestamente claro, estimados doctores, es que la colaboración eficaz debe ser relevante, pero solo si se impide que se convierta en un mecanismo de coacción, en un relato contaminado, o que se adapte a la versión fiscal, o en todo caso, que se utilice como medio de prueba sin haber sido debidamente corroborada. Sobre el primer punto, ¿por qué aparece la colaboración eficaz? Y aquí debemos partir por reconocer, ya desde la Convención de Palermo, el artículo 20, que regula la colaboración eficaz, no lo regula como un proceso, no lo regula como un procedimiento, lo regula como una técnica especial de investigación. Y reconoce la Convención de Palermo que este tipo de delitos, principalmente la criminalidad organizada, nacional, transnacional, no puede ser enfrentada de manera tradicional. El proceso penal, en términos del profesor Nieva Fenol, que conocemos en su gran mayoría, ha sido diseñado para perseguir delitos pues, de homicidio, hurto, robo,
delitos cuya investigación no necesariamente requiere mayor complejidad. Sin embargo, cuando hablamos de delitos especialmente graves como la colaboración eficaz, entonces sí se va a requerir información interna, porque las organizaciones delictivas complejas producen opacidad, códigos de silencio y división funcional de tareas. Entonces, para conocer cómo funciona, cómo se estructura estas organizaciones complejas, se va a requerir necesariamente colaboración de las propias personas que forman parte de esta organización. Si esto no ocurriese por la opacidad, por los códigos de silencio que existen en los cárteles, por ejemplo, definitivamente no se va a lograr información relevante, no se va a desarticular la criminalidad organizada, no se van a lograr resultados eficientes en la persecución penal de este tipo de delitos. Y es que debemos reconocer que los medios clásicos resultan insuficientes. Y en este contexto surge el derecho penal premial, que consiste básicamente en que el Estado le ofrece beneficios a los autores y partícipes de un hecho delictivo con el propósito de obtener información útil, corroborable y relevante para la persecución penal de delitos. No de cualquier delito, por supuesto, sino de aquellos delitos que expresamente reconoce la Convención de Palermo y que necesariamente deben merecer el uso de las técnicas especiales de investigación con la finalidad de enfrentar este tipo de criminalidad. Por supuesto, tiene que haber límites a el uso de la colaboración eficaz. La utilidad que se persigue no puede ser absoluta, no puede ser incontrolable. Tiene un límite, es el respeto de las garantías, es el respeto de los derechos fundamentales. Por eso es que debe sostenerse que el fin no justifica los medios, ¿cierto? Por tanto, cuando se utiliza, cuando se recurre a este tipo de mecanismos, debe realizarse siempre bajo los estándares del debido proceso y además teniendo en consideración lo que afirmaba el filósofo Nietzsche, cuando él indicaba que cuando luchemos contra los monstruos, debemos tener cuidado de no convertirnos en uno de ellos. Entonces, si vamos a perseguir, si vamos a combatir y luchar a la criminalidad organizada, lo debemos hacer en observancia estricta del debido proceso. De tal manera que eficacia probatoria no puede ser sinónimo de licencia para debilitar derechos. Hay una precisión terminológica importante que realizar, doctores y doctoras. Las palabras no son neutras, ¿no? Tienen un impacto decisivo. Y en realidad en el ámbito de la delación premiada, en el ámbito del derecho penal premial, para referirnos a los que delatan a sus compañeros del delito, se han utilizado diversas denominaciones. Pentiti utilizan en Italia, que bueno, es el sinónimo de arrepentido. En Argentina se utiliza el término arrepentido, y en el Perú también se utilizaba el término arrepentido en su momento, ¿cierto? En finales de la década de los 80, para cuando se establece este mecanismo para combatir el terrorismo. Luego está el delator o delación premiada, que es el término que se utiliza en Brasil. Luego está colaboración eficaz, que es el término que utiliza nuestro Código Procesal Penal actual. Y luego también está el colaborador con la justicia, que es el término que se utiliza en los reglamentos de la Unión Europea o de la justicia europea. ¿Por qué es importante este término? Porque según los profesores Ortiz Pradillo y Rodríguez, un profesor brasileño, Ortiz Pradillo es español, dan cuenta de que utilizar el término de colaborador o arrepentido suaviza
una figura históricamente cargada de reproche, la delación. La delación, para muchos autores, por ejemplo, Rodríguez, ¿cierto? Dice, la delación aún es reprochable incluso, incluso entre los delincuentes. Moralmente, en cualquier contexto, entonces, la delación es reprochable. Por eso, esa elección lingüística de hablar de colaboración eficaz o arrepentido debe considerarse como un aspecto que busca lavarle la cara al colaborador y no llamarlo por su nombre, que es en realidad un delator. Pero, por supuesto, el uso de la terminología, la elección de la terminología, no determina, no resuelve el problema de su legitimidad. Es decir, podemos hablar de cualquiera de estos términos, pero eso no quita ni resta legitimidad en sentido estricto a la institución jurídica. Por eso es que el profesor Ortiz Pradillo dice textualmente, comillas, el término delator sigue teniendo importantes connotaciones peyorativas en nuestro idioma. Por ejemplo, este autor da cuenta de una frase que se usaba en el derecho romano cuando se recurría a este mecanismo, ¿no? Se solía decir, odio al traidor, un emperador solía decir, odio al traidor, pero amo la información. Es decir, el traidor no es bueno, pero su información es valiosa, es útil. Por tanto, sí me resulta necesario recurrir a este tipo de mecanismos para obtener información relevante. Esta es la evolución normativa que vamos a pasar de manera muy rápida que ha ocurrido en el Perú, como desde 1987 ya se incorporó y luego progresivamente se ha ido ampliando este tipo de mecanismos para determinados delitos, ¿no? Inicialmente era solamente para terrorismo, luego terrorismo y criminalidad organizada, y definitivamente se fue ampliando progresivamente el uso de este mecanismo, y no solamente en Perú, también ocurrió lo mismo en Italia, también ocurre lo mismo en España, que se va ampliando progresivamente para determinados delitos. En España la particularidad es, y en muchos otros países la particularidad es que no está incorporada la delación premiada en el Código Procesal Penal, sino está en los tipos penales específicos. En el delito, por ejemplo, de terrorismo en España, expresamente hay un párrafo que establece en este delito, ¿no?, para efectos de disminuir la pena, de atenuar su pena, la persona involucrada puede someterse a este mecanismo. Esto es importante destacar. Y justamente por eso es que el profesor Ortiz Pradillo, que es uno de los que más ha escrito en Iberoamérica sobre el tema de la delación premiada, da cuenta de que se requiere una sistematización y establecer reglas claras de cómo debe procederse en la colaboración eficaz, porque al estar en el marco del Código Penal, ya en la doctrina es que se ha desarrollado cómo debe utilizarse este tipo de mecanismos. ¿Cuál es, como se ha indicado, ya habíamos adelantado la tesis que estoy sosteniendo en esta charla? La colaboración eficaz es relevante solo si cumple 5 condiciones acumulativas. Esta es la propuesta que yo sostengo, que además es una propuesta que se desprende de las diversas lecturas realizadas para efectos de esta ponencia. En primer lugar, se tiene que garantizar la voluntariedad. Esto es fundamental, doctoras y doctores, sobre todo en nuestro país, que hemos visto que un expresidente ha declarado que un fiscal lo fue a buscar a su domicilio cuando él estaba con arresto domiciliario para decirle, si declaras en contra de este señor, que también es un expresidente, usted que necesita un tratamiento en Estados Unidos, mañana mismo o prontamente puede viajar a Estados Unidos a hacerse ese tratamiento. Esta
situación que parece inofensiva es completamente arbitraria y, podríamos decir, coactiva para efectos de lograr una colaboración eficaz. Es decir, si, si entendemos, si entendemos que en ese contexto es posible sostener que una persona, que un fiscal puede ir a buscar a un ciudadano a su domicilio para que, en otros términos, pueda eh, utilizarse estas formas de presión, estamos deslegitimando a la figura de la colaboración eficaz. Por eso es fundamental trabajar el tema de la voluntariedad y la determinación libre y espontánea por parte del ciudadano para someterse a una delación premiada. Por eso es que dentro de uno de los planteamientos, dentro de una investigación vinculada a mi tesis doctoral que estoy realizando, es que incluso sería conveniente que el juez participe no solamente para homologar, sino desde el primer momento, como ocurre en Argentina, para verificar si hay absoluta voluntad libre y debidamente asesorado por la defensa del ciudadano para someterse a este mecanismo. Y hay un problema aquí que es grave, que muchas veces se utiliza la amenaza de la detención preliminar judicial o la amenaza de la prisión preventiva o la amenaza de una pena desproporcionada para doblegar la voluntad del ciudadano y lograr que pueda colaborar. Por eso es que en su libro Derecho y Razón, el profesor Luis Ferrajoli indica que que la prisión preventiva sería un tormento moderno, es decir, ya no hay que recurrir a la tortura, por supuesto, ahora hay que recurrir a los mecanismos de coerción para lograr a cualquier costa que el ciudadano colabore con su incriminación. Por eso es que el profesor Ferrajoli, a partir del análisis de la experiencia que ha ocurrido en Italia, él es férreo opositor a la existencia de la delación premiada. Él considera que no debe existir, que solamente conduce a arbitrariedades, que solamente conduce a excesos y que en realidad permite que se pueda condenar a personas inocentes. Obviamente, una segunda condición para que la colaboración eficaz sea legítima es que el abogado del imputado que es aspirante a colaborador eficaz esté presente desde el primer contacto. Contacto, además, que no debe ser buscado por el fiscal. El Código Procesal Penal en ese extremo debería modificarse. El Código Procesal Penal establece que efectivamente el fiscal puede buscar al imputado para plantearle la posibilidad de que se someta a la colaboración eficaz. Me parece un grave error que justamente permite que ocurran hechos como los narrados en el tema del expresidente. Aquí, quien debería acercarse, quien debería promover en cualquier caso un acuerdo, es el imputado con su abogado defensor. El fiscal no puede buscar tener un contacto y ofrecerle, porque en esa permisión de mantener el contacto se puede estar generando este tipo de situaciones de excesos, de coacción o incluso en determinadas circunstancias de extorsión. Y esto de la extorsión, doctores, no es un término que se me ocurra. Ya en Estados Unidos se ha trabajado ampliamente cómo mecanismos premiales son utilizados para extorsionar a determinadas personas para aceptar los acuerdos que la fiscalía postula. Una tercera condición es que efectivamente se verifique que la información proporcionada sea útil. Se refieran a hechos novedosos, a pruebas
no conocidas, que sean relevantes para acreditar la responsabilidad, no en sentido de responsabilizar a los funcionarios o a los responsables de menor jerarquía, sino principalmente que sea, en todo caso, horizontal, pero principalmente de manera vertical, a los líderes y cabecillas, porque sería muy fácil sindicar hacia abajo y sancionar pues a las personas que no tienen mayor responsabilidad respecto de estos hechos. Además debe ser corroborada. La corroboración es una condición necesaria también para que sea legítima la colaboración eficaz. Elementos externos, objetivos e independientes, no sobre la base de la declaración del colaborador. Incluso el profesor Julio Espinosa, en una charla, en una conferencia, comentaba que él tuvo una situación muy paradójica que ya excede los límites de lo razonable. Había un colaborador eficaz, digamos, con código 10, y el fiscal decía que esa declaración de ese colaborador eficaz 10 se corroboraba con la declaración del colaborador con código 20. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Que el fiscal le había otorgado dos códigos al mismo colaborador. Y eso no puede ser una negligencia, no puede ser un descuido. Había otorgado abiertamente dos códigos a a un mismo colaborador. ¿Con qué finalidad? Justamente decir, la declaración del colaborador 10 se corrobora con la declaración del colaborador 20. Ya con la modificación y la introducción de la ley 31990 y además con algunos pronunciamientos de la Corte Suprema, esa posibilidad queda vedada. Y efectivamente debe quedar vedada, y esto está ya en legislación comparada, en doctrina comparada. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos hace 20 años ha indicado que no es posible corroborar la declaración de un colaborador con la declaración de otro colaborador. Pruebas sospechosas no se corroboran entre sí. Sin embargo, en nuestro país recién esto ha ocurrido, y muchos incluso denominan a estas modificaciones como leyes pro crimen. Y finalmente, la intervención judicial resulta fundamental para garantizar que la colaboración eficaz sea legítima y sea un mecanismo debidamente utilizado. El juez debe hacer un control sustancial, no solamente meramente formal. Y la pregunta que formulo y que yo estoy postulando es que debe estar desde un inicio. Desde el primer momento en que ya hay un acercamiento formal, si se quiere, que obra en documentos, se debe poner en conocimiento del órgano judicial, para que si en ese contexto de las negociaciones, de las conversaciones, surgiera alguna arbitrariedad por parte del órgano fiscal, el juez tenga que intervenir. No puede existir un margen, ¿cierto?, en el que sea incontrolable la intervención, la participación y los actos realizados por el órgano fiscal. En otros términos, si durante las diligencias preliminares y la investigación preparatoria formalizada, el imputado puede ir a una tutela de derechos, ¿por qué no podría ocurrir lo mismo cuando estamos en un contexto de colaboración eficaz? Y por eso es que, a mi juicio, estas 5 condiciones acumulativas resultan fundamentales. Podríamos discutir, conversar si hay la necesidad de incorporar alguna otra condición, pero mínimamente me parece que estas 5 condiciones son fundamentales.
Y como se había indicado, existen posiciones, ¿cierto?, respecto a la colaboración eficaz. Uno de los propulsores y máximos referentes y defensores de la colaboración eficaz es Jeremy Bentham, ¿no?, en su libro Teoría de las penas y de las recompensas. ¿Qué dice Bentham? Si no hay otro medio para conocer determinados hechos, debe acudirse a la colaboración eficaz, porque la impunidad de uno suele ser un mal menor que la de muchos. ¿Qué prefiero? Impunidad de uno a quien yo le estoy otorgando justamente porque está colaborando, o que sin esa colaboración no pueda condenar a otros 10 que van a quedar en impunidad por falta de pruebas. Entonces, si la elección es esa, Bentham dice, elijamos que exista la colaboración con la finalidad de que esa colaboración nos va a permitir condenar a muchos otros delincuentes. El argumento es puntual: eficiencia. Permite quebrar pactos de silencio, importa o permite acceder a información inaccesible con mecanismos tradicionales de investigación. Entonces, la colaboración es eficiente en la medida de que logra que la fiscalía obtenga información relevante que de otro modo no podría haberlo hecho. Además, si la información se presenta oportunamente desde, por ejemplo, diligencias preliminares, pues se van a recuperar activos, se van a impedir incluso nuevos delitos, se va a capturar a los que están en la cúspide de la organización criminal, y con ello se va a evitar que proliferen los delitos. ¿Sí? Entonces, es un mecanismo que efectivamente resulta eficiente, no solamente para la persecución penal del delito, sino para evitar que esa organización a la que se está desmantelando pueda proseguir con la comisión de otros delitos. Además, se dice, bueno, la mayoría de los países lo incorpora, ¿no? En el derecho comparado, la mayoría de los países tiene regulado la colaboración eficaz en sus determinados ordenamientos jurídicos. Y de lo que yo he revisado, doctores, hay un libro que está en inglés de Krings, que es el autor que está citado también, Krings, Dubler y Pitcher, se llama Colaboración con la Justicia, lo pueden encontrar en Google, está abierto el acceso. Es un libro ya de hace varios años, y él hace referencia que solamente en los países escandinavos, como Noruega, por ejemplo, se ha establecido que no existe la delación premiada. Pero fuera de eso, está en la mayoría de los países, no solamente de América, Europa, Asia, África, en gran parte de los países. Entonces dicen, bueno, si la mayoría de los ordenamientos jurídicos lo incorporan, es porque permite, pues, efectivamente perseguir adecuadamente el delito. Porque si no fuese así, no lo incorporarían, ¿cierto? El profesor italiano Musco dice, no es debilidad del Estado, sino puede ser presencia y vitalidad estatal si con la colaboración eficaz se destruye el código de silencio interno. El Estado no está siendo débil al recurrir a la delación premiada, sino más bien está siendo fuerte porque está, a partir de recurrir a los propios delincuentes, destruyendo el código de silencio de organizaciones criminales. Y en la parte interna de esta lámina pueden ver que Bentham, Musco, Krings y otros son los principales defensores de la delación premiada. Pero así como hay autores que defienden la constitucionalidad, la legitimidad y la necesidad de la colaboración eficaz, existen muchos otros que cuestionan la existencia de este mecanismo. Por ejemplo, desde la psicología, desde la filosofía de la moral, desde una perspectiva constitucional, e incluso
probatoria, sostienen que no debe recurrirse a este tipo de mecanismo. Beccaria, que es uno de los más férreos opositores a este mecanismo, dice, el Estado autoriza la traición y al reconocer que requiere de la colaboración de los propios delincuentes, está admitiendo la debilidad de la ley. Carrara, por su parte, da cuenta de que al recurrir a este mecanismo se abandona la proporción entre culpabilidad y pena, porque la persona que comete el hecho delictivo y que incluso está en la cúspide de la organización criminal con la finalidad de obtener una pena menor o incluso la exención de la pena, delata a sus compañeros del delito. Y con ello lo que está haciendo es básicamente recibir una pena menor, mientras que los que están por debajo, que no tienen información útil, no se pueden someter a la delación e incluso entonces van a merecer una pena mayor de aquella persona que mayor culpabilidad tiene dentro del contexto de la organización criminal. Eso es lo que cuestiona Carrara. Se impone pena menor por el solo hecho de delatar. Filangieri también dice que no es conveniente la colaboración eficaz en la medida de que puede incentivar delitos. ¿Por qué? Porque aquí básicamente el delincuente debe ser, mira, yo cometo delitos y si me descubren, delato y quedo en impunidad. Me libero de responsabilidad. Es decir, ya no solamente debes planificar el delito, sino cómo debes o cómo puedes liberarte de responsabilidad si te descubren. Es decir, en términos de Filangieri, se delinque con expectativas de delatar, porque sabes que de esa forma te puedes generar impunidad. Ferrajoli, como ya se había dicho, dice que el pacto penal, el acuerdo, puede ser un intercambio perverso, dado que muchas veces el Estado ofrece una recompensa por delatar y en ese contexto incluso puede utilizar mecanismos de coerción con el propósito de lograr esa confesión a cualquier costo. Zaffaroni y Crociato también van en esa misma línea, que dan cuenta del riesgo de coacción, especialmente cuando se utiliza la prisión preventiva. A partir de estas críticas, fundadas en gran parte, por supuesto, razonables, ciertamente, nosotros sostenemos que estas críticas no obligan a eliminar a la colaboración eficaz de nuestro ordenamiento jurídico, sino que debemos ser muy cuidadosos en diseñar este mecanismo como una excepción que debe merecer un control judicial activo y permanente para que no se pueda realizar un uso arbitrario de este mecanismo. ¿Cuáles son los problemas estructurales que se han visto a partir de la realidad que se conoce, no solamente a partir de los casos emblemáticos que han ocurrido últimamente, ¿cierto? En el caso Lavallato, sino también de lo que ocurría en los años fines de 80 y los 90, cuando se utilizaba el mecanismo denominado el arrepentido. El tema central está que no se puede eliminar por completo la posibilidad de coacción que existe cuando se recurre a este mecanismo. Hay una amenaza de pena elevada o prisión preventiva. Y esto, aunque no es directamente con la delación premiada, pero lo trabaja bastante bien el profesor Schunemann cuando habla de la terminación anticipada, ¿no? Del procedimiento abreviado en otros ordenamientos jurídicos. Porque él da cuenta de un caso en Estados Unidos que a un señor le imputan haber robado unas zapatillas de una tienda. Él dice que no ha cometido,
la fiscalía le dice, oye, pero si tú aceptas, yo te pido 4 años y ahí llegamos a un acuerdo, vas a estar un tiempo en la cárcel, pero te liberas rápidamente del tema. Pero si no aceptas, voy a pedir la pena máxima. Y como tú ya eres reincidente, la pena máxima, si mal no recuerdo, según el artículo de Schunemann, era 30 años. Entonces, tú decides, 4 años con acuerdo o 30 años sin acuerdo. Su abogado a este señor le recomienda que acepte el trato, le dice, oye, 4 años lo tienes seguros, o sea, no hay riesgo, son 4 años, pero si tú te vas a juicio, te enfrentas a 30 años. ¿Cómo concluyó el caso? La persona dijo, no, yo soy inocente, no voy a aceptar el acuerdo, se fueron a juicio y la persona terminó condenada a 30 años. Y allí la pena se utilizó como un mecanismo de coacción. Y seguramente muchos de nosotros hemos visto series como Suits y otras series, ¿cierto? Donde se advierte cómo la policía, cómo la fiscalía utiliza este tema de la colaboración, o cómo utiliza, mejor dicho, las prisiones preventivas o las penas elevadas como una forma de lograr que las personas colaboren. Y te dicen directamente, ¿no? O colaboras o tienes cadena perpetua. O colaboras o te pido prisión preventiva o alguna otra medida de coerción grave. Ese riesgo es un riesgo muy grave y por eso la voluntariedad debe controlarse de manera absoluta. El tema de la contaminación. Relatos adaptados a la tesis fiscal, sobre todo en el Perú que se filtra todo, ¿cierto? Y seguramente muchos abogados que estamos acá, obvio, no quiero generalizar con la crítica también a los fiscales. Hay fiscales muy buenos, fiscales que no tanto, y abogados también, o jueces también. Es decir, la crítica nos alcanza a todos, doctoras y doctores. Pero también en casos emblemáticos se ha advertido que muchas veces, y hay casos, y han salido en las noticias, donde determinadas personas han dicho, el fiscal me decía cómo debía declarar, qué debía declarar, incluso ya hay un audio en el cual un fiscal le dice, no, oye, pero tú has dicho esto, pero no me sirve, tienes que decir eso para que me sirva. Pues esa forma de actuar definitivamente deslegitima. Pero no es un problema de la institución, no es un problema del mecanismo, es un problema de cómo los operadores distorsionamos este tipo de instituciones. También debe obviarse la circularidad, ¿cierto? El tema de corroborar la declaración de un colaborador con otra declaración de otro colaborador. Eso está proscrito, felizmente ya se modificó la ley y se entiende que no debería hacerse en el futuro. Sobrevaloración. Algunas veces, y hemos escuchado en la prensa, ojo, lo dice el colaborador, por tanto, como el colaborador no debe mentir, por tanto, es una prueba sumamente relevante, cuando debe ocurrir todo lo contrario. Es una prueba sospechosa, es una prueba que es consecuencia de buscar eludir responsabilidad, o mejor dicho, de eludir, no responsabilidad, perdón, sino de eludir la sanción que le corresponde. Y cuando mi libertad está en riesgo y tengo que declarar lo que fuese, pues declaro. Es como la tortura, ¿cierto? En el pasado, en la Inquisición. Como decían, la tortura no fue un buen mecanismo para buscar la verdad, porque el torturado finalmente decía aquello que quería el torturador para dejar de ser torturado. Y además, el torturador sabía o buscaba una respuesta en concreto. Es decir, la persona torturada, si no decía aquella respuesta que el agresor buscaba, pues ibas a continuar con la tortura. Entonces, no se puede sobrevalorar la declaración de un colaborador. Por el contrario, su valor probatorio
no depende de la declaración, sino de los elementos que permiten corroborar dicha declaración. Indefinición, negociación sin plazos ni cierre, ¿cierto? Debe haber un plazo, ya la ley lo ha corregido, eso está sumamente adecuado. No puede haber una reserva absoluta, tiene que evaluarse sobre todo en función de los riesgos que existe para las personas y también recurrirse cuando corresponda a las medidas de protección, pero una reserva absoluta afecta contradicción y defensa de la persona delatada y no puede existir control de él. Hemos visto algunos casos en los que lamentablemente la judicatura hizo un papel decorativo al homologar los acuerdos. No hizo control alguno, simplemente aceptó, dijo que se tiene por homologar el acuerdo de colaboración eficaz y se concluyó el tema. Colaboración eficaz sin nemo tenetur, aquí es bastante discutible desde dos perspectivas. Desde un lado, cuando se utiliza mecanismos de presión, para que someterte a este mecanismo, te están obligando a renunciar a tu nemo tenetur, ¿cierto? A tu derecho a la no autoincriminación. Para eso se puede usar la prisión preventiva, la pena elevada. Si eso ocurriese, definitivamente estamos ante una perversión de este mecanismo. Pero si existe voluntariedad, lo cierto es que efectivamente la persona hace una evaluación, y esto Nozick, un autor americano, estadounidense, si mal no recuerdo, da cuenta de justamente, oye, siempre hay ofertas. Si yo estoy debidamente asesorado y de manera libre decido ante dos ofertas, yo sé que cometí el delito. Si colaboro, voy a tener disminución de la pena o incluso exención, y si no colaboro, voy a tener una pena mayor, pues definitivamente yo puedo elegir la mejor oferta. Es decir, que cuando hay dos propuestas no necesariamente significa que se está coaccionando. Por el contrario, la persona tiene la libertad, pero esa libertad debe ser producto justamente de la debida asesoría por parte del abogado y de que se establezca la voluntariedad del ciudadano. Ahora, una vez que se ha establecido que esta persona decidió colaborar voluntariamente, debidamente asesorada y que en realidad no hay riesgo de que se haya producido una presión para que colabore, la pregunta es, ¿ese colaborador debe decir la verdad? O sea, ¿tiene la obligación de veracidad? ¿Tiene el deber de veracidad? ¿O aún puede seguir mintiendo porque dice, bueno, tengo mi derecho a la no autoincriminación, por tanto, puedo mentir, puedo decir cualquier cosa, en realidad no tiene consecuencia alguna mi declaración. Declaración falsa me refiero. El TC ya en un pronunciamiento en el 2005 ha dicho, el colaborador no pierde su condición de imputado, por tanto, no tiene deber de veracidad. Yo discrepo de esa posición, he escrito un artículo que igual está en un libro de la Universidad de Piura, y en ese artículo yo sostengo que una vez que la persona se somete voluntariamente a la colaboración eficaz, está renunciando, y lo está haciendo de manera voluntaria, por supuesto, a el derecho a la no autoincriminación. Y por tanto, a partir de esa renuncia, luego no puede sostener que tiene el derecho a la no autoincriminación vigente, sino que por el contrario, él mismo se impone ese deber de veracidad. Ojo, los testigos tienen deber de veracidad por mandato legal, ¿cierto? La ley establece que los testigos tienen deber de veracidad y si mienten, pues se someten a las consecuencias penales que corresponden. En el caso de los colaboradores, ellos mismos se imponen ese deber de veracidad. Y por tanto, si declaran falsamente, tendrán que responder por esa falsa declaración. Y eso no es amenazarlos con decir, hoy, si declaras falsamente y por tanto, no, es simplemente reconocer cuál es la
trascendencia de la declaración y el impacto negativo que puede tener una declaración falsa en un ciudadano. Permitirles que se sometan a la colaboración y decirles que aun cuando se han sometido pueden mentir y pueden decir lo que quieran, me parece que sería un despropósito. Por eso es que Argentina e Italia, más allá de los cuestionamientos que se han planteado, establecen que efectivamente tienen un deber de veracidad y si mienten, tendrán que asumir las consecuencias penales que correspondan. También, como ustedes saben, doctores, se ha establecido ya la procedencia de la delación premiada para las personas jurídicas. Pero por cuestión de tiempo, igualmente esta diapositiva puede compartirlo los organizadores. Voy a pasar al siguiente punto. El tema de la sobrevaloración de la delación, efectivamente ya se ha trabajado, ya se ha comentado, no es un testigo, no es un imputado en sentido estricto, sino que tiene un interés premial. Y ese interés que tiene definitivamente determina que su declaración sea menos creíble, menos fiable, porque estamos ante una prueba sospechosa. De tal manera que puede orientar la investigación, pero no debe ser suficiente para enervar la presunción de inocencia, ni mucho menos puede ser suficiente para la imposición de medidas de coerción. Y ahí la Corte Suprema en la Casación 292-2019 así lo ha manifestado, y también el marco normativo pues exige corroboración de la declaración para que pueda ser empleada válidamente. Okay, entonces, la corroboración, que esto ya se ha trabajado ampliamente, efectivamente es estrictamente necesaria y sin esta corroboración, este mecanismo no puede ser utilizado. Voy a pasar a este punto, a las modificaciones de la Ley 31990. La crítica pública, incluso de voces del Ministerio Público, de algunos profesores, ha sido esos plazos más cortos, que se permita el registro audiovisual de la declaración, que el abogado intervenga desde el inicio, podrían, dice, incentivar o dificultar la colaboración eficaz en casos complejos. Frente a esa crítica, sostengo que la reforma en realidad introduce orden, previsibilidad, límites frente a negociaciones indefinidas, contaminación de relatos y ausencia de defensa técnica. De tal manera que el debate no debe ser si debe existir la colaboración o no, sino cómo evitar que la colaboración se vuelva ineficaz por abuso o por improvisación. Ineficaz sería una colaboración que se obtenga a cualquier costo vulnerando derechos, por ejemplo, porque finalmente en algún momento esta declaración va a ser, o esta colaboración va a ser declarada nula, y lejos de ganar condenas, lo que se ha generado es pérdida de tiempo. Por supuesto, yo recientemente he publicado conjuntamente con dos profesores, entre ellos el profesor Arsenio Oreguardia, un pequeño libro sobre el análisis de las denominadas leyes pro crimen, y justamente dentro de ese libro se analiza la ley 31990 y llegamos a la conclusión, pues, de que esta etiqueta o esta narrativa resulta impropia, no corresponde utilizarla, porque además no permite establecer ninguna consecuencia, ni mucho menos permite entrar al análisis de fondo, porque está obviando las bondades, por ejemplo, el hecho de que haya plazos, de que haya defensa, registro y corroboración. También invierte la carga, dice, si la ley es garantista, entonces está generando impunidad. La Constitución es garantista, nuestro Código Procesal Penal se entiende que es garantista. Todo lo que garantiza la protección de derechos fundamentales no puede ser sinónimo de impunidad. Además, evita el análisis empírico, que es fundamental. ¿Cómo demuestras que el modelo anterior era bueno? Si más bien estamos advirtiendo la existencia de varios espacios en los que se genera vulneración de derechos fundamentales. Y la verdad, cuando se utiliza nomenclaturas, etiquetas como ley pro crimen,
se escapa el debate que realmente es relevante. El artículo por artículo, el fundamento del mecanismo, la necesidad de garantizar derechos fundamentales y cómo definitivamente las modificaciones, lejos de debilitar la colaboración eficaz, la fortalecen y le otorgan legitimidad. Estas son las modificaciones relevantes, doctores, y con esto voy terminando. Defensa técnica, abogado en todas las reuniones y entrevistas desde los primeros actos, y esto no es por mandato legal, ¿cierto? Eso es por mandato constitucional, 139, inciso 14 de la Constitución. Plazo razonable, ¿cierto? Establecen plazos de 8 meses en casos simples y complejos, iniciales, que pueden prolongarse por 4 meses más cuando haya razones justificadas. En casos de crimen organizado, 8 de plazo inicial y 8 de prolongación. Y esto no está alejado de lo que existe en el derecho comparado. Italia regula 2 plazos, 100 días para que la persona otorgue toda la información que tiene y 180 días para que se corrobore esa información. Me parece sumamente razonable. Me parece que esta debería ser una de las modificaciones que deberían incorporarse al Código Procesal Penal. Que el imputado en determinado plazo pueda otorgar todo, declarar todo lo que conoce. No es que luego al mes me acordé de algo más, al siguiente mes me acordé de algo más, o que la fiscalía indebidamente en algunos casos utilice e indique. Bueno, como se está discutiendo la prisión preventiva, una declaración ampliatoria del colaborador para que pueda incorporar información que en su momento no dijo. Eso me parece totalmente insostenible. Argentina y Brasil tienen 1 año y muchas otras legislaciones establecen plazos también similares. El registro audiovisual me parece importante para garantizar la fiabilidad. El hecho de que no haya posibilidad de corroborar la declaración de un aspirante con la declaración de otro me parece esencial. Así que son modificaciones que en sentido estricto resultan relevantes y garantizan, reitero, la legitimidad de la institución. Estas son las medidas necesarias que están ya en lo que hemos dicho: admisión inicial con control judicial, defensa desde el inicio, entrega completa, corroboración externa, control judicial real, uso limitado, siempre garantizando el contradictorio. Esos son algunos cuestionamientos y ideas de cierre, doctores, y con esto sí termino. No hay eficacia legítima sin garantías. La declaración del colaborador es útil pero sospechosa, por tanto su relevancia probatoria debe ser menor. La corroboración debe ser externa, objetiva e independiente. El nemo tenetur obliga a controlar la voluntariedad real y luego también obliga al deber de veracidad. Y la ley 31.990 no debe discutirse con etiquetas de leyes pro crimen, sino con estándares, con datos, con estadísticas. En definitiva, doctoras y doctores, las medidas son necesarias, las medidas establecidas por la modificación, por supuesto, y no debilitan la colaboración eficaz, sino la vuelven confiable y compatible con nuestra Constitución. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición por si hubiese alguna interrogante. Entiendo que la doctora Ortiz, no sé si ahí el moderador va a darle la palabra, pero en todo caso, doctora Ortiz, adelante, podría preguntar. Buenas tardes, doctor. Excelente ponencia, me encantó, doctor Freddy. ¿Me está escuchando? Sí, doctora, adelante, se le escucha. Doctor, un gran favor, ¿podría colocar, no sé si sería posible en el chat, los 2 libros que indicó, uno en inglés sobre la colaboración eficaz y otro que indicó el último sobre los análisis de las leyes pro crimen, los autores? A ver, doctora, para empezar por lo más, para empezar por lo más fácil, porque tengo acá la copia del libro, es este librito
Igual voy a dejar aquí mi correo para que me puedan escribir los que están interesados. Es un libro que acabamos de escribir con el doctor Oreguardia sobre las leyes pro crimen. Los autores son Arsenio Oreguardia, Freddy Valenzuela Elizarbe y Edgar Aucatingo González. Analizamos las diversas leyes denominadas como procrimen, que se ha publicado hace 2 semanas aproximadamente. Y el de CRIMS, se lo facilito en este momento, por favor. El libro es... un momento, por favor, para ser más exacto. A ver, lo voy a decir en español el título, doctora, porque mi inglés está bastante limitado, pero es colaboración con la justicia en Alemania, Italia y Canadá. Voy a ponerlo por el chat en todo caso, para que no pueda... La publicación es del 2017, ¿ok? Entonces, ahí está lo he puesto por el chat y dejo si no lo encuentran en Google, igual me escriben, voy a dejar mi correo por acá para compartirles información, porque como he indicado, mi tesis doctoral es sobre la colaboración eficaz, así que tengo información importante que quizás les podría ser de utilidad. Bueno, muchísimas gracias, doctor. A usted, doctora Ortiz, muchas gracias. Entiendo que no hay preguntas adicionales y dado que entiendo tampoco está el moderador del evento, doctoras, doctores, les agradezco su tiempo, su predisposición, además en una jornada laboral, por supuesto. Seguramente muchos de nosotros estamos con alguna carga, así que nada, muchas gracias y seguramente será hasta otra oportunidad. Buenas tardes. Doctor, bien, en nombre del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, le expresamos nuestro más sincero agradecimiento por su destacada exposición, por la claridad con la que ha abordado el tema, lo cual ha sido bien comprendido por los conceptos fundamentales que van a ser... un momento, por favor. Que van a ser implementados en el ejercicio profesional. Asimismo, indicarle que el valioso aporte académico que nos ha brindado en esta jornada. Muchísimas gracias, doctor. A usted, doctora, muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego. Bien. Les recordamos a todos los participantes que hoy tendremos una nueva sesión a las 3:30 de la tarde, por lo que los invitamos a estar atentos a nuestras comunicaciones y a conectarse puntualmente. Los esperamos para continuar con nuestra jornada académica. Muchas gracias a todos. Disculpe, doctora Yajaira. Dígame, doctora, una consulta. Sobre las últimas sesiones que hemos tenido, sus grabaciones, ¿ya están colocadas? Sí, se les va a estar remitiendo poco a poco las grabaciones de las anteriores ponencias. De eso no se preocupe, doctorita. También se les va a compartir los materiales de los ponentes. Por favor, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes con todos.